Queremos seguir adorando al Señor en su presencia que es tan hermosa. Y le animo en esta tarde a que no salgamos de la presencia del Señor. Él está aquí con nosotros. Y vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y versículo 3. Vamos a ver el consejo de Dios en esta hora. Y creemos que Dios siempre está al tanto de nuestras vidas y Él conoce realmente toda situación de cada uno de nosotros. Y yo creo que, como decía el hermano David, ¿verdad?, en la alabanza, que todos traemos cargas muchas veces. Si usted me pregunta, pastor, ¿tiene cargas? Le diré que son demasiadas las cargas que traemos muchas veces. Pero Dios nos ha enseñado que Él es el único que nos puede ayudar con nuestras cargas, es el Señor. Oramos. Padre, muchas gracias te damos y te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas y nos permitas ser esos adoradores que en todo tiempo podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Te damos a ti el honor, te damos la gloria por lo que tú eres y no por las cosas que nos das. Eres el Dios incomparable, no hay otro Dios como tú. Tú eres el Dios que es 3 veces santo. Y hoy, Señor, estamos aquí como parte de tu pueblo en toda la tierra, adorándote, Señor, y rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos siga llenando de esa gracia y nos siga fortaleciendo para llevar tu palabra, Señor. Yo bendigo a todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, aquellos que atesoran tu palabra y aquellos que viven tu palabra, y todos somos bendecidos en el nombre de Jesús cuando actuamos en esa manera, Señor. Gracias en el nombre de Cristo, amén. Dice Génesis 12, 1 al 3: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Toda palabra escrita, toda palabra dada por el Espíritu Santo, es obvio que tiene un propósito por el cual Dios la manifestó a través de aquellos escritores de las Sagradas Escrituras. Y el propósito hoy en esta noche es enseñarles sobre el modelo de la fe y la obediencia. Y tenemos a hombres que modelaron en la fe, modelaron en la obediencia. Y el tema en esta noche le puse por nombre: la transformación comienza en la incomodidad. La transformación comienza en la incomodidad. ¿A cuántos nos gusta estar incómodos? A nadie, ¿verdad? A mí no me gusta estar incómodo, pero de acuerdo a la Biblia y de lo que hoy vamos a ver, de lo que Dios nos ha mostrado, revelado por medio de la misma palabra, que no puede haber transformación si no pasamos tiempo, momentos de incomodidad. Y la Biblia enseña que Dios a menudo saca a sus hijos de su zona de confort. ¿Y sabes por qué lo hace? Lo hace Dios para trabajar en nuestro carácter y llevarnos a un lugar de mayor madurez y santidad. Yo recuerdo hace muchos años, más de, que será 25 años, estábamos en un ministerio donde yo ya sabía dónde estaba la Biblia, dónde estaba el cable fulano,
ya sabía dónde estaba X y aquello. Pero llegó el tiempo que Dios tuvo que mover ciertas situaciones y ciertas circunstancias para sacarnos del confort donde nosotros estábamos. Y quiero decirle que no es nada agradable cuando Dios te saca de la zona de confort y te lleva a un lugar donde te sientes incómodo, donde no conoces realmente por dónde empezar. Y yo muchas veces les preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y sabemos que de acuerdo a la palabra de Dios, dice que Dios, cuando nos llama para forjar nuestro carácter. Y el único lugar donde Dios forja nuestro carácter es en la incomodidad. Y cuando nosotros llegamos, mi familia y yo llegamos a este ministerio en el cual por más de 20 años estamos trabajando, no me sentía cómodo, me sentía incómodo. Y yo pensaba y decía entre mí y Dios, yo le decía a Dios: Señor, este pastor se ve que es muy duro. Refiriéndome a nuestro pastor Daniel Rodríguez. Y decía: Señor, ¿por qué nos exige demasiado? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y aquellos que tuvieron un tiempo en esos tiempos y tuvieron la oportunidad de trabajar con ellos, no me dejan mentir, que había una exigencia extrema en todas las áreas en el ministerio. De la zona de confort donde yo venía, me parecía algo incoherente de lo que nos enseñaban, de lo que teníamos que hacer. Pero con el tiempo tuve que realmente aceptar que la única manera de poder crecer y de ir tomando más conocimiento en el ministerio, en la palabra de Dios, es a través de la exigencia de tu mentor, de tu pastor, de tus líderes. Y a través de los tiempos me fui dando cuenta de cómo cuando Dios nos trae, nos saca de la zona de confort y nos trae a la incomodidad, se empieza a reflejar algo diferente. Primero, las cosas las vemos ahora con otra visión. Y yo decía, eso era lo que yo creía, de esa manera yo creía, pero ahora el estar en la incomodidad, Dios tuvo que tratar conmigo, con mi carácter. Y lo que yo entendí, que el propósito por el cual yo y mi familia y yo salimos de un lugar, es porque Dios sabía que en ese lugar nosotros no íbamos a crecer, no íbamos a dar más. Y fue Dios, porque todo está en la voluntad de Dios, que permitió cierta situación y nos salimos de la zona de confort. Y empezamos a ver de cómo Dios empezó a madurar nuestro carácter y de cómo tener un crecimiento espiritual aún más todavía. Y vamos a poner, por ejemplo, el llamado de Abraham. Lo que leímos, dice que Dios llamó a Abraham y no le dio ninguna indicación, solamente le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No se la había mostrado. No, sino que en el caminar, en la obediencia de Abraham a Dios, conforme fuera avanzando, tal vez Dios le iba a decir qué tierra era. Pero Abraham dice que él obedeció. Porque en el versículo 2, Dios a Abraham le da una promesa y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muchas veces cuando Dios nos saca de la zona de confort y nos lleva a la incomodidad, es para madurarnos y ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Dios llama a Abraham a dejar su hogar y su familia para llevarlo a una tierra desconocida. Ahora, esto era un desafío grande para Abraham. ¿Qué hacen los desafíos? Los desafíos son oportunidades para que Dios trabaje nuestro carácter y nos lleve a un lugar mayor de fe y de obediencia. Ese es el propósito de la incomodidad. Pero para entenderlo aún mejor vamos a ver el contexto histórico. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la tierra donde Abraham vivía eran paganos. La religión de ellos era politeísta y ritualista, es decir, la religión de ese pueblo de Ur se centraba en la adoración de múltiples dioses y diosas. Ellos hacían rituales y sacrificios para aplacar a los dioses. Y en este contexto, sabiendo Dios que Abraham era un pagano y adorador de ídolos, ¿qué hace? Dios lo llama. Y lo llama como un hombre justo y fiel. Y le dijo: deja tu hogar y tu familia en Ur de los Caldeos. Y le dijo que se dirigiera a una tierra desconocida, Canaán. Ahora, esta llamada de Dios a Abraham se entiende que es un acto de fe y obediencia. Que este acto de fe y obediencia marca el comienzo de la historia entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, es importante destacar que la historia de Abraham está en un contexto histórico y cultural específico, pero su significado y su relevancia trascienden el tiempo y la cultura, que siguen siendo relevantes hoy para la fe y la práctica cristiana hoy en día. Diga conmigo: Abraham es un modelo de fe y obediencia. Y muchas veces, ¿verdad?, hemos escuchado de la fe y la obediencia. Pero cuando Dios nos saca de la zona de confort y nos lleva a la incomodidad, nos olvidamos de la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Ahora, Abraham, como modelo de fe y obediencia, se convierte en ese modelo de fe y obediencia para todos los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Este ejemplo que Abraham nos ha dejado no es solamente para que lo prediquemos, es para que lo vivamos. La disposición de Abraham de dejar todo y seguir a Dios sin saber qué le esperaba. Ahora, esto es un ejemplo de fe y de confianza que Dios busca de todos sus hijos. Diga conmigo: la transformación comienza en la incomodidad. Muy bien. Pero como preguntaba al inicio, ¿a cuántos nos gusta estar incómodo? A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque la incomodidad tal vez trae estrés. La incomodidad es algo que no te hace estar a gusto. Pero la zona de confort, estás de maravilla, estás a gusto. Pero ahí no puede haber ninguna transformación de parte de Dios
para nuestras vidas. No puede haber crecimiento y transformación en nuestra vida si no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. No puede haber ninguna transformación. Es en la incomodidad cuando enfrentamos desafíos y grandes retos. En la incomodidad. Es cuando dices, tengo que hacer algo para salir de la incomodidad. Y la manera que Dios usa en la incomodidad es forjar nuestro carácter. Dios nos lleva a un lugar donde nos enseña a depender de Él. Y en esos momentos de incomodidad es cuando Dios puede trabajar en nuestro carácter y llevarnos a un lugar mayor de madurez espiritual. Es ahí. Se dice que la incomodidad es como un catalizador para el crecimiento y la transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen vehículo? ¿Verdad? ¿Cuántos saben que un vehículo tiene motor? No tiene patas, tiene llantas. Pero ¿sabes una cosa? Hay muchos que tienen su vehículo, pero no saben cuál es la función de cada parte. Por ejemplo, cada vehículo trae un catalizador. Ahora, ¿cuál es la función de ese catalizador de un vehículo? Se dice que el catalizador transforma los gases tóxicos de la combustión en gases menos contaminantes. Si usted vive en una ciudad como el Distrito Federal, que ahí tienes que hacerle, ¿cómo se le llama eso que le hacen? Verificación, gracias, verificación, cada año a tu carro. Y si no pasa la verificación, tienes que cambiar, poner catalizador nuevo para que esos gases tóxicos de combustión que salen del motor sean menos contaminantes. Entonces, así hace Dios. Cuando nos saca de la zona de confort y nos lleva a la incomodidad, es como ese catalizador. La historia de Abraham es un ejemplo clásico de cómo la incomodidad y la fe pueden llevarnos a una gran bendición. Abraham fue llamado por Dios a dejar su hogar y su familia en Ur de los Caldeos. Y le dijo, dirígete a una tierra que él no conocía. Ahora, ¿cómo se le llama esto? Esto es un acto de fe y obediencia que requirió que Abraham se saliera de su zona de confort y se enfrentara a la incertidumbre, porque iba caminando, porque Dios aún no le mostraba la tierra. Ahora, ¿qué vivió Abraham durante su viaje? Abraham enfrentó muchas dificultades y desafíos, incluyendo la hambruna, la guerra y la separación de su familia que dejó en la tierra de Ur. Sin embargo, a pesar de estas incomodidades, ¿qué hizo Abraham? Abraham perseveró en su fe y obediencia a Dios. Al final, Dios le bendijo a Abraham de manera abundante, convirtiéndolo en el padre de una gran nación y estableciendo un pacto con él que se extendería a todos sus descendientes. Ahora, la historia de Abraham nos enseña que la incomodidad y la fe pueden llevarte a una gran bendición y que Dios puede usar nuestras circunstancias difíciles para moldearnos y prepararnos para algo mayor. A veces decimos, Dios, quiero que me uses.
Pero mira, antes que Dios nos use, Dios quiere sacarte de la zona de confort y llevarte a la incomodidad. ¿Por qué a la incomodidad? Porque es ahí donde Dios empieza a tratar con nosotros. Es ahí. En la incomodidad son pocos los que entran, los que pueden llegar, los que pueden aceptar entrar ahí. La mayoría queremos la zona de confort, pero ahí no hay superación, ahí no hay crecimiento, porque la zona de confort nos lleva a ser conformistas. Y Dios no te llamó, no nos llamó para que seamos conformistas. Dios nos llamó a madurar cada día en la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, en su casa, porque son varios capítulos, estudie Éxodo, los capítulos 12, 13 y 14, donde nos relata la salida, el éxodo de los israelitas. Pero para que usted pueda entender estos capítulos, les voy a dar el contexto, o sea, para que se pueda entender de lo que está hablando estos capítulos. Y el contexto histórico nos habla de la esclavitud en Egipto y de cómo Dios los liberó con mano fuerte. Los israelitas habían estado viviendo en Egipto durante siglos, pero habían sido reducidos a la esclavitud por los egipcios. La opresión egipcia había estado oprimiendo a los israelitas, obligándolos a trabajar en condiciones brutales, incluso negándoles sus derechos humanos. Pero ¿sabes qué? Dios se había comprometido a liberar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Ahora, este es el contexto de los capítulos 12, 13 y 14 de Éxodo, donde describen la liberación de los israelitas y su éxodo hacia la libertad. Donde dice que Dios saca a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los lleva ahora al desierto. Oiga, diga conmigo, los llevó al desierto. ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué hay? Nada. Solamente serpientes venenosas. Si ellos estaban en Egipto y eran esclavos, ok, Dios los liberó, está bien. Pero ¿por qué no los llevó directamente a la tierra prometida? ¿Por qué los lleva al desierto? ¿Por qué los llevó al desierto? Los llevó para probarlos. Y es ahí donde Dios los prueba, y no solamente los prueba, sino que también los disciplina. ¿Para qué? Para que pudieran aprender a confiar en Dios, en Él, y sobre todo, seguir sus mandamientos. Cuando Dios te saca de la zona de confort, esta es una oportunidad para que puedas crecer en tu fe y tu relación con Él. Porque ahora las cosas que estás escuchando, que estás aprendiendo, no son las mismas cosas que tú aprendías o que sabías tiempo pasado. Cuando Dios nos saca del confort, nos lleva a la incomodidad, es para crecer en la fe y en la relación con Él. Aunque quiero decirle que este es un proceso difícil y desafiante. Pero ¿sabes qué? Es una oportunidad para que podamos aprender a confiar en Dios y a encontrar consuelo
en su presencia. Ahora la voz de Dios la puedes escuchar más clara. Ahora, en la incomodidad que le has permitido a Dios que trabaje en tu carácter, ahora puedes distinguir mejor la voz de Dios. Porque hay tres voces que nos hablan. La voz del yo, que son mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos. La voz del enemigo, no lo hagas, porque mira. Pero también la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo darme cuenta qué voz es la de Dios, qué voz es la mía y qué voz es la del diablo? Hermanos, por medio de la palabra. Porque el Espíritu Santo está acorde con el Padre y con el Hijo. No hay nada que se interpongan entre esos tres. Bueno, cuatro: Padre, Hijo, Espíritu Santo y la palabra. Ahora, Dios los saca de la esclavitud. Y ellos estaban cansados ya de la esclavitud en Egipto y anhelaban la libertad. Pero cuando Dios los liberó y los llevó al desierto, ¿qué hicieron? Muchos de ellos no soportaron la incomodidad. No soportaron la incertidumbre del viaje. Se quejaron de la falta de comida y agua. Incluso algunos deseaban regresar nuevamente a la esclavitud en Egipto. No entendían que Dios los estaba preparando para entrar a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Y así sucede hoy en estos tiempos, hermanos. Dios nos saca de la zona de confort y nos lleva a lugares incómodos, donde no estamos familiarizados, donde no conocemos nada. Pero si no aprovechamos ese tiempo de incomodidad y le damos al Señor la libertad para que Él trabaje en nuestro carácter, vamos a pensar hacer lo mismo que muchos israelitas querían regresar a Egipto, a la esclavitud. Y si Dios los sacó de la esclavitud, es para llevarlos a la libertad eterna, definitivamente. Ahora, ¿qué hace Dios cuando te saca de tu zona de confort? Dice que te lleva a la comodidad. Dios te está preparando, te está purificando como en el desierto. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para que aprendamos a confiar en Él y a seguir sus mandamientos. Pero muchos de ellos no tenían paciencia, o se les acabó la paciencia, y no querían esperar a que Dios cumpliera sus promesas. Y en lugar de confiar en Dios, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Él y contra su líder. ¿Sabes por qué Moisés no entró a la tierra prometida, solamente la divisó? Porque los israelitas rebeldes tenían sed y querían agua. Y Moisés, no hay agua. ¿Y qué hace Moisés? Moisés, Señor, no hay agua. Y el pueblo quiere agua. ¿Qué le dijo Dios? Háblale a la roca. ¿Qué le dijo? Que le hablara. Pero Moisés, estresado por los hermanos de Punto de Gracia, no digo por golpeó la vara. Digo, sí, golpeó la roca, le golpeó la vara. Con la vara golpeó la roca.
Aunque Dios no lo hizo quedar mal ante el pueblo, ¿qué hizo? Dios hizo que brotara agua de la roca. ¿Y quién presenta la roca? A Cristo. Pero a solas acá, Dios y Moisés le dijo a Moisés: yo no te dije que golpeara la roca, te dije háblale a la roca. Pero bueno, no te quise hacer quedar mal con el pueblo porque tú eres el líder. Pero ¿sabes qué? Por esa acción, por lo que hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Ven, mira, solamente la vas a divisar. Y así fue, ¿no? Así fue. En lugar, hermanos, en lugar de confiar en Dios, se rebelaron. Se rebelaron contra Él y contra Moisés. Y ahora en esto, por toda esta situación, Moisés llevó a que Dios los castigara y los hiciera vagar en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Hasta que toda la generación que había salido de Egipto hubiera muerto. Hermanos, ninguno de los israelitas que salieron de la esclavitud, que Dios los sacó de ahí para darles libertad, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Los que iban naciendo en el trayecto de los 40 años. Finalmente, la nueva generación de israelitas entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y Dios le dio la victoria sobre los enemigos y les permitió establecerse en la tierra. Esa es la historia de este hombre de Abraham, de Abraham y luego Moisés. Pero también hay otro hombre que Dios lo sacó de la zona de confort. Y ese hombre se llamaba Eliseo, que igual estaba en su zona de confort. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Muy bien. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era un hombre que trabajaba en la granja de su padre arando la tierra con un par de bueyes. Por el contexto histórico podemos saber que tenía una vida cómoda y una vida estable trabajando en la tierra de su familia. Pero entonces, como Dios conoce el propósito, porque Él dio el propósito a cada uno de nosotros, dice que el profeta Elías llegó y le echó su manto sobre sus hombros. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando Elías le echa el manto sobre los hombros de Eliseo, simboliza la transmisión de la autoridad y la llamada a seguir a Dios. Y Eliseo sintió el llamado y dejar su vida cómoda para seguir a Elías, lo que eventualmente lo llevaría a convertirse en un profeta poderoso en Israel. Pero nos sigue diciendo el contexto histórico que Eliseo tuvo que dejar su zona de confort
y enfrentar igual la incertidumbre y los desafíos que venían por seguir a Dios. Pero como vemos en la Biblia, Dios dice que lo acompañó, Dios lo fortaleció en su viaje, y al final Eliseo se convirtió en un instrumento poderoso para el Dios de Israel. Ahora, según la Biblia, dice que Eliseo enfrentó varias incomodidades y desafíos mientras él seguía a Dios. Pero en ese tiempo, momento de la incomodidad, se preparaba para ser un profeta en Israel bajo la tutela de Elías. ¿Qué sucede en la comodidad? Dios te prepara. Es en la incomodidad. Tuvo que dejar su vida cómoda, su vida estable en la granja de su padre para seguir al profeta Elías. Ahora, y seguir a Elías no era cualquier cosa. ¿Cómo se caracterizaba el profeta Elías? La historia dice, el contexto histórico dice que Elías era un profeta exigente y sobre todo apasionado. Por lo tanto, esto requería una gran dedicación y un gran compromiso de parte de Eliseo. Y Eliseo, dice, tuvo que afrontar la soledad y la incomodidad de viajar con Elías por el desierto y las montañas. Pero ahí va lo siguiente. Y yo lo voy a llevar en esta hora a que conozca el resultado de salir de la zona de confort y dejar que Dios nos lleve a la incomodidad para poder purificarnos. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, donde ¿de quién nos habla? Precisamente de Elías y Eliseo. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido.
Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y al otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y el 18. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? ¿Dónde aprendió Eliseo todo esto? En la incomodidad, caminando en el desierto, pasando por montañas, travesías, sirviendo a Elías, llevándolo, ayudándolo en la incomodidad. Y por esa razón, mire, cuando nosotros le permitimos a Dios que sea nuestro Señor de nuestras vidas, cuando le permitimos a Dios que nos saque de la zona de confort y nos lleve a la incomodidad, vamos a tener resultados grandes como Eliseo. Le dijo que donde quiera que Elías fuera, él iría con él. Tanto se acostumbró en la incomodidad. ¿Sabe usted por qué? Porque él aprendió en la incomodidad lo que nunca había aprendido en la zona de confort. Y quiero dar la siguiente conclusión. El crecimiento y la transformación solo ocurren cuando salimos de nuestra zona de confort y nos lanzamos a la incomodidad. No te conformes con lo conocido. No te limites a lo que crees que puedes hacer. No. Dios te ha llamado a algo más. Y la invitación en esta noche es que salgas de tu zona de confort y descubre el poder y la grandeza de Dios que Él tiene para ti. Recuerda que la transformación comienza en la incomodidad. Cierra tus ojos y ahí en lo secreto con tu Señor, habla con Él. Padre celestial, nos humillamos ante ti. Señor, reconocemos que hemos estado demasiado tiempo en nuestra zona de confort, siempre evitando la incomodidad que viene con seguirte de manera auténtica y real. Padre, te pedimos perdón por nuestra falta de fe y nuestra resistencia a cambiar.
Señor, queremos crecer espiritualmente y ser transformados por tu poder. Pero sabemos que esto requiere que salgamos de nuestra zona de confort y nos lancemos realmente a la incomodidad. Ayúdanos, Señor, a tener este valor y la fe para seguir sin importar el costo. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos conocer tu voluntad y hacer tu obra, aunque esto signifique salir de nuestra zona de confort. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dame un fuerte